Ministerios Internacionales Cosechadores del Pacto presenta su programa Ceñidos con la Verdad, con el pastor Eleazar Calvillo, edificando una relación con Dios. Soy el pastor Eleazar Calvillo, desde aquí, desde Radio Fidelidad 97.3 en Salamanca, saludándoles en este tiempo en el que vamos a estar viendo en la Biblia qué es lo que nos dice, qué nos enseña, qué nos instruye sobre la oración. Este es nuestro programa Ceñidos con la Verdad. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, por lo tanto nos ceñimos con la verdad. Se declara lo que la Biblia inspirada por Dios establece para la relación entre Dios y sus creaciones, buscando cada día hacerlos sus hijos, dándoles la potestad de ser hechos hijos de Dios y tener esa relación estrecha, más allá de lo que podamos imaginar, es llevarnos a dimensiones gloriosas. Entre los privilegios que tenemos todos aquellos que creemos en el nombre de Jesucristo, está la comunión por medio de la oración, el diálogo que se establece con Dios por medio de Cristo Jesús con la intervención del Espíritu Santo. La oración es un tiempo precioso de comunión, de diálogo, de plática, de agradecimiento, de adoración, de alabanza, de inquirir, de preguntarle a Dios lo que desea saber y Él tiene la respuesta para todo. En programas anteriores hemos hablado sobre tópicos relacionados con la oración. Te quiero informar que para los que están interesados en las exposiciones, comuníquese a los teléfonos que se dan al inicio y al final del programa. Podemos tener grabados cada una de las predicaciones y estarles proporcionando los CDs para que ustedes en su casa les sigan escuchando. Te decía, la oración es esa herramienta gloriosa que el Señor nos ha proporcionado para tener comunión con Él y para tener la búsqueda constante, para poder agradecerle, pedirle, para preguntarle y Él nos va a responder. Tú y yo debemos remitirnos a la palabra. Y cada vez que estemos hablando de aprender de la Biblia, te invitamos para que tú la tengas a la mano, te hagas de un cuaderno, te hagas de una pluma y puedas estar tomando nota y todo aquello que toque tu corazón lo tengas presente para que lo repases, lo uses. Y en este caso que estamos hablando de un discipulado sobre oración, después serán discipulados de otros temas, es importante que tú tomes nota para que podamos aprender. Si escuchamos, aprendemos más. Quiero recordarte lo que dice el Salmo 37 a partir de su verso 3. Espera en Jehová y haz el bien, y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aquí en el verso 4 inicia con la palabra deleítate a sí mismo en Jehová. Eso es bien importante. Cuando aprendemos a descansar, cuando aprendemos a esperar, cuando aprendemos a hacer el bien, ¿verdad? Es bien importante que nosotros podamos darnos cuenta que podemos disfrutar la vida. Podemos disfrutar a Dios en su amor, podemos disfrutar incluso lo que comes. La edad que tienes es un momento en que tú debes disfrutarla. Esto lo puedes disfrutar gozándote en Dios, de saber quién eres también. Tú puedes soñar quién puedes llegar a ser. Deleitarte en el Señor es disfrutar de saber que tienes alguien que te ama incondicionalmente, pero que es justo, que te instruye, te enseña, te guía y desea hacerlo, para que le obedezcas y seas bendecido, para que te acerques confiadamente en el nombre de Cristo Jesús al trono de la gracia. Alégrate de que puedes acercarte a Dios por medio de Jesús y pedirle que te ayude, pues tú le entregas tu corazón a Dios y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios te recibe para hacerte su hijo y puedes pedirle que te ayude. Debes alegrarte grandemente por todo ello. Él quiere ayudarte. Por eso el salmista cuando nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor, tú debes deleitarte que tienes a quien recurrir, que tienes a quien pedirle, que lo haces por los méritos de Cristo Jesús, que Él te va a contestar y Él va a hacer la obra en tu vida. Hay algo bien importante. Nosotros queremos ver respuestas cuando oramos.
Podemos decir ahora mismo, yo me deleito, yo espero en Jehová y yo sé que Él me va a responder, encomiendo mi camino, confío en Él y yo sé que Él lo va a hacer. Que Él va a exhibir mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. ¿Cómo lograr esas respuestas? ¿Cómo lograr respuesta a la oración? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, una de las cosas, y me gustaría si tienes con qué anotar, una de las cosas que nosotros debemos hacer es orar específicamente. Así, de esa manera. En el nombre de Jesús, que tiene la autoridad, recuerda, lo dijimos en la vez anterior, en el cielo, lo invisible, en la tierra, lo visible, y debajo de la tierra. Entonces, cuando tú le vayas a pedir algo, debes hacerlo de manera específica. De manera tan específica como vamos a ver un pasaje escritural que nos va a dar luz en esto. Mira, en Marcos 10:46, dice de Jesús: entonces llegó a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Imagínate gritar mucho más. Eso es muchas más veces en un grito mucho de una voz con un tono mucho más alto. Y él diría: hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y le dijo: llamadle. Llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que el Señor te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Rabboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. La oración es una súplica que tú haces a Dios también. Es una súplica, y Jesucristo nos enseña que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, creyendo lo recibiréis. Aquí vemos algunos elementos en este pasaje escritural, en este suceso glorioso, que nos van a dar luz. Dice que el ciego estaba junto al camino. Él, ¿qué esperaba junto al camino? ¿Esperaba de los hombres limosna? De su familia, ¿te imaginas? Yo creo que todas las tardes él estaba esperando el momento en que lo recogieran, se lo llevaran para poder descansar, para llegar a comer, que no lo fuesen a dejar ahí donde él esperaba que le dieran limosna. ¿Qué más podría esperar? Día tras día, noche tras noche, semanas, meses, año tras año, él estaba en esa condición. Lo llevaban, se sentaba junto al camino, y entonces él estaba esperando que alguien pasara para extender su mano y, al estar junto al camino, pedir limosna. Pero un glorioso día, como este día para tu vida, como en este momento para tu vida, que venimos hablándote de Jesús el Nazareno, que venimos hablándote del dador de la vida, del libertador, del sanador, del que te hace libre de tu mente y de tu corazón, el que quiere bendecirte. Él se dio cuenta por los que hablaban que venía Jesús el Nazareno por el camino. Él sabía que si se paraba no podía ir directo. Seguramente con el desarrollo de su oído, él podía en un momento dado escuchar la voz del Señor, pero entre la algarabía, entre la multitud, él no podía escuchar su voz. Por eso él usó el arma que tenía. El Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Seguramente había unos que venían delante de la multitud, delante del montón de gente, y decían: ahí viene Jesús el Nazareno, el que hace milagros, el que hace prodigios, el que sana a los enfermos, el que le da la vista a los ciegos, el que le da oído a los sordos, el que le quita lo mudo para que hablen esas personas, el que sana los pies, las manos, el corazón, el que sana los riñones, el que sana el corazón, el que sana todo, te sana desde lo más profundo de tu ser hasta lo más externo de tu vida. Y entonces él dijo: aquí viene mi oportunidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira nada más, algo que él hizo.
gritar. Entonces esa es una forma de clamarle al Señor, es una forma de, en una condición tan tremenda como la de él, pedirle. Él quería recobrar la vista, él quería volver a ver. Alguna vez había dadose cuenta de los colores del cielo, de los verdes del campo, se había dado cuenta de la color del test tal vez de su familia, de las personas con las que vivía, se había dado cuenta de tantas cosas que con la vista que tú la tienes hoy puedes verlo. Pero en la vida, en el ámbito espiritual, muchas veces la gente no puede verlo, y esa es también la vista que Jesucristo quiere darte hoy. Abrirte los ojos espirituales para que tú puedas ver en ese ámbito espiritual. Pero él clamó, y ese es el punto de la enseñanza en la oración hoy. Él clamó específicamente a Jesús el Nazareno. Él no dijo discípulos. Él no dijo me parece que hay apóstoles entre ustedes. Él no dijo, díganle a alguno de los que están con él. No, él dijo Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús, hijo de David. Y así es como tú y yo tenemos que pedirle al Jesús, el Hijo de Dios. Es el privilegio que tú y yo tenemos. Por la revelación que Jesús nos ha dado de que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. El Hijo de Dios y es Dios, y que en su nombre le pidamos al Padre, nos lo dará. En el tiempo del ciego ellos conocían solamente a Jesús, el Hijo de David, a Jesús el Nazareno. Pero mira, después de que él gritó lo reprendían. Muchas veces tú has querido buscar de Dios, pero la gente no te ha dejado. Tu mente no te ha dejado, tus pensamientos, a veces dejas que las circunstancias te ganen y no buscas. Pero el Señor hoy te está llamando. Hoy te está diciendo a ti por tu nombre, a tu corazón, acércate a mí, dice Jesucristo, y yo me acercaré a ti. Vuélvete a mí de todo tu corazón, y yo me volveré a ti, y te voy a bendecir, y te voy a llenar de mi presencia, y voy a hacer la obra que tengo preparada para tu vida. Ahí donde estás, ahí donde te has sentido solo, tal vez abandonado, o tal vez en el trabajo, en tu casa, en tu vehículo que vas manejando, pero el Señor quiere ayudarte. Solamente espera que tú le clames creyendo que Él puede hacerlo. Bartimeo creía que él podía hacerlo. Entonces le dijeron, te llama. Y dice que dejó su manto. Esto tiene algo muy importante. Dejar el manto es dejar aquello que para él significaba que iba a quedarse cubierto en un lugar. Imagínate cada mañana que lo sacaban de su casa para llegar al punto donde lo sentaban junto al camino y le ponían ese manto encima para guarnecerlo del sol, guardarlo del sol. Imagínate para él qué significaba otro día de venir y estar sentado con este manto encima. Dice que se levantó, botó el manto, y eso significa que tú y yo debemos botar todas aquellas ideas que no nos han dejado acercarnos a Dios, que a ti que has tenido llamado para servirle al Señor, hay cosas y circunstancias que no te han permitido acercarte al Señor. Aun cuando tú le has clamado, Él ya te dice, ven a mí, tú no te has levantado. En este caso vemos que Él se levantó, nadie le ayudó. Te invito, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús y deja esas ideas, deja esos pensamientos, deja esas circunstancias, acomoda los tiempos, hazte un buen administrador de tu tiempo. Eso que te ha estorbado para ir a donde te congregas, eso que te ha estorbado para volver a la congregación, eso que te ha estorbado para acercarte a Dios, deja ese manto y empieza derecho y empieza a caminar. Que cuando el Señor te llama, Él se hace presente para que tú lo busques. Y sabes, ¿qué podía esperar de Jesús el Nazareno? Él sabía qué esperar y qué pedir cuando escuchaba que algún carruaje iba pasando cerca. Cuando alguien en algún caballo, en algún camello, en algún burro iba pasando, entonces él sabía que podía pedirle limosna. Él sabía la hora que su familia llegaba y esperaba que llegasen por él y lo llevaban. Él sabía qué podía esperar de cada quien. Él había oído del hacedor de milagros. Él había oído de Jesús de Nazaret. Y entonces dice, va a pasar por aquí y yo sé que puedo pedirle específicamente y yo sé que quiero específicamente. Amigo que me escuchas, quiero preguntarte, si ahorita te dijera, ¿tú qué le pedirías específicamente a Jesús de Nazaret? ¿Qué le pedirías a Jesucristo, el Hijo de Dios, específicamente? Este hombre no esperaba una limosna de Jesús. Este hombre no esperaba que le dijera, sígueme, así como estaba en esa condición. Él esperaba que le hiciera recobrar la vista. Pero hay algo bien importante que debemos ver también.
Dice que cuando él se acercó, le dijo Raboní, Rabí, maestro. Reconoció quién es él. Necesitamos en ese reconocimiento. Recuerda que el hombre, si usted no lo conoce, le platico rápidamente que cuando un hombre estaba a la derecha de Jesús en la cruz del Calvario, lo reconoció como rey y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es algo que nosotros nos ayuda a creer, y cuando creemos reconocemos. Él creía en Jesús, el Hijo de David. Él creía en el Rabí. Él creía en el Maestro Divino. Él creía, y por eso le dijo Raboní que recobre la vista. No le dijo quiero ver con un ojo, no, recobrar la vista específicamente. Él quería la solución a un problema específico. Cuando tú ores, pide de manera específica. Cuando tú ores, pide, así como comentamos, específicamente. Si quieres un trabajo, dile: Señor, yo necesito un trabajo, porque con ese trabajo quiero venir y traerle a mi familia, quiero estar proveyéndome lo que necesito, quiero ser alguien útil, quiero ser alguien de bendición, un trabajo que pueda ser de gran bendición, donde yo pueda servirte, pueda estar en las reuniones, pueda aprender de tu palabra, pueda estar al pendiente de ti. Pedirle específicamente cuál es tu necesidad hoy. Puedes llamarnos a los teléfonos o puedes contactarnos en el Facebook y ahí poner tus peticiones de oración. Te invitamos, hazlo. Vamos a estar orando y vamos a estar viendo la mano de Dios bendiciéndote y ayudándote a salir de esas circunstancias. La oración sí es también para clamarle y para pedirle sobre una necesidad que tú tienes. Jesucristo está listo. ¿Quién eres tú? Quien tú seas, donde tú estés, donde tú andes, en cualquier país donde estés escuchando esto, donde tú estés, tal vez muy lejos de tu casa, tal vez en el seno de tu hogar, donde tú estés en tu lugar de trabajo, en la calle, donde lo escuches, el Señor quiere bendecirte. Así de que Él, ¿qué hizo? Le pidió lo que podía darle. A los hombres le pedía limosna. A su familia que lo recogiera todos los días. Pero a Jesús, el Hijo de David, le pidió el milagro porque sabía que podía hacerlo. Y dice, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabras impresionantes del Señor Jesús. Vete, tu fe te ha sanado. La fe en Jesucristo fue lo que le sanó y al instante recobró la vista. Precisamente son milagros que se dan instantáneamente. Hay otros que tardan un poquito y otros un poquito más. El Señor va trabajando con tu fe, pero Él le dijo: tu fe te ha sanado. Y algo bien importante, dice, y le seguía por el camino. Ahora que podía ver, podía seguir y podía decir: Él me sanó. Podía dar testimonio de quien lo había sanado. Podía seguirlo, podía valerse por sí mismo. Podemos entender que dice que lo seguía. Entonces tu familia ya no tuvo que sufrir con una persona a la cual tenían que asistir, sino que el Señor Jesús la sanó, como va a sanar a muchos de ustedes que se lo pidan ahora mismo. Jesús está junto a ti. Ahí donde tú estás, Él está, porque Él es omnipresente. Cristo Jesús es omnipresente. Si tú le clamas, Él se manifiesta. El Hijo de Dios. Y Él te va a llamar, porque algo grande va a pasar contigo. Hoy Cristo te está llamando. Hoy es el día. No digas: me gusta oír de Jesucristo, pero ya un día me acercaré, ahora que me nazca, tengo la necesidad, pero le voy a hacer de esta manera o de esta otra, esperando salir del asunto. Pero ¿sabes? Cristo está preparado. Tú debes, te recomiendo, tú clámale a Jesucristo que te ayude. Vuélvete a Él. ¿Qué hizo Bartimeo? Primero, número uno, reconoció que es Jesús, el Hijo de David, y que lo podía sanar. Y entonces él empezó a clamar, a llamar la atención del Señor. De una manera u otra, a llamar la atención, buscar llamar la atención. Llama la atención tú de Jesús, de Jesucristo ahora mismo, diciéndole: Cristo Jesús, te necesito. Cristo Jesús, ven a mi corazón. Cristo Jesús, ven a mi vida. Cristo Jesús, mira mi condición. Él está ahí junto a ti. Y tú puedes pedirle y Él te va a contestar. Jesús determinó y estableció algo muy glorioso.
lo hizo con fe. Lo hizo con fe. Lo hizo con todo su corazón. ¿Sabes? El que pida, dice la Biblia, que debemos pedirlo así, con fe. ¿Qué es fe? La fe es la seguridad de lo que se espera. ¿Sí? La convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es lo que tú esperas. Pero si tú crees que Jesucristo puede dártelo, Él va a hacerlo. Dice en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, versos 6 al 8. El que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal alga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Entonces, si tú te vas a acercar, yo te invito simplemente a que creas. Yo sé que es difícil, pero conforme tú leas la Biblia, lee el libro de Marcos, lee los Proverbios, lee los Salmos, puedes leer cualquier parte de la Biblia, pero empieza leyendo eso para que conozcamos más de Cristo, su obra, su ministerio. Y conforme le conozcas, le vas a creer. Conforme le conozcas, vas a buscarle más. Así que yo te invito para que tú le digas: Señor, yo vengo a buscarte. Dame fe. Ayúdame a tener la fe. ¿Cómo podemos obtener fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Léete la Biblia en voz alta. En la madrugada, en esta misma estación, Radio Fidelidad, Salamanca, se pone en tiempos de la Biblia que está hablada. La Biblia grabada, y tú puedes escucharla. Tú puedes escuchar la palabra y con tus ojos ahí cerrados meditar y verás cómo el Señor te va a revelar y te va a dar fe. Porque muchas veces nos pensamos que tenemos que sentir algo físico. Mira, el Dios trabaja, lo sientan tus sentidos o no lo sientan. La fe no es para que solamente sientas. Sí debemos sentir porque debemos tener fe. Debemos sentir porque tenemos 5 sentidos. Y tú vas a poder ver, vas a oír, vas a degustar, vas a olfatear, vas a percibir su presencia en el exterior y en el interior de tu vida. Pero va a haber días en que tal vez digas: yo oro y no siento nada. Y hay quienes me han dicho que si no siento no pasa nada. Dios está trabajando cuando tú clamas a Dios el Padre pidiéndole en el nombre de Jesucristo. No es por el sentir, es por el creer. Y si tú le crees y si tú tienes fe, entonces le vas a agradar a Dios. Porque dice la Biblia que el que se acerca crea que Él existe y Él es remunerador de los que le buscan. Esto tiene sustento en Hebreos 11:6. Dios es galardonador de los que le buscan diligentemente. Él recompensa y Él va a recompensar lo que tú le pidas. Él te va a bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? Estar delante de Él. En los otros tiempos que hemos hablado de oración, hemos hablado que la oración la hacen aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que creen en Él y que esperan en Él. Y que tenemos los privilegios de los hijos de Dios, de que buscan cada día vencer al pecado, vencer al mundo, vencer la tentación, estar en consagración, y el Señor les va a escuchar. Así como Bartimeo, encontramos otros muchos casos en la Biblia y millones en el mundo que ahora mismo están sucediendo cosas milagrosas. Había una mujer que había tenido el flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco su ropa, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de que lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana esa aflicción.
Bartimeo, el que había sido ciego, solamente había escuchado de Jesús. Esta mujer solamente había escuchado de Jesús. Hoy tú conoces que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, el que sustenta todas las cosas. Hoy tú y yo tenemos ese privilegio. Por lo tanto, acércate con fe, creyendo que Él lo va a hacer, simplemente creyendo que lo va a hacer. ¿Cuál es tu petición específica hoy, en este momento? ¿O cuáles son? Son varias, tal vez. Tal vez de tus sentimientos, tal vez de tu corazón, tal vez tú habías pensado que la vida no vale la pena vivir, pero es gloriosa, es hermosa, es un reto impresionante el poder ir cada día, caminar sobre cada reto y obtener la victoria sobre cada situación. Yo te invito para que tú busques la oportunidad de buscar del Señor en oración, en el nombre de Jesucristo. Mira, Dios de muchas maneras nos está enseñando, instruyendo, guiando, dirigiendo para que nos acerquemos a Él. Que sepamos pedirle específicamente, que sepamos pedirle con fe. Pero aún Él todavía tiene más para ti. Él tiene más para todos nosotros. Al principio, tal vez digas, yo le voy a pedir por todas mis peticiones, y hazlo, y vas a ver respuestas. Pero luego vas a ver el caminar y tú vas a querer más de Dios. Cuando tú recibas un milagro del Señor, cuando recibas una bendición, no te conformes a ello, sino que sírvele, síguele en el camino. ¿Qué es esto? Busca, si no tienes cerca o no sabes de una iglesia, contáctate aquí a Radio Fidelidad Salamanca mediante Facebook o por nuestros teléfonos y te daremos direcciones en alguna ciudad donde tú estés. Hay una congregación, hay un lugar donde se esté predicando la palabra de Dios para tu bendición. Pero ya cuando estás en el caminar, Dios nos enseña algo más. Vas a pedir por ti mismo, vas a pedir por otros, siempre en el nombre de Cristo Jesús al Padre, y entonces Jesucristo lo va a hacer. Pero habrá momentos en que no sabemos qué pedir. Habrá momentos en que nuestra oración de pronto, a lo mejor a ti ya te parece que tu oración es monótona, dices lo mismo, en el mismo tono. Y creo que a cualquiera hasta nos llega a aburrir cuando alguien habla en el mismo tono, cuando nos habla lo mismo, cuando está en lo mismo. Dice la Biblia que cuando oremos no hacemos vanas repeticiones. Podemos orar, pero sin vanas repeticiones. Una vana repetición la podemos cancelar cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a orar de una manera viva, alegre, porque sabemos que necesitamos la ayuda de Dios, pero Dios quiere ayudarte haciendo que el Espíritu Santo venga a tu vida. Es importante que le pidamos ayuda al Espíritu Santo para orar. ¿Cómo puedo pedir ayuda del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? Bien, tú que tienes a estos programas escuchándonos, te hemos dicho y seguiremos diciéndote algo muy importante: recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando tú lo confiesas, Él viene sobre tu vida. Cuando tú perdonas a los que te han ofendido y te arrepientes de tus pecados y le pides, Señor, recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que en ese momento Dios pone al Espíritu Santo sobre ti como un sello. Entonces tú que ya hiciste la oración para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes al sello del Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando tú dices, Jesucristo es el Señor de mi vida, mi único y suficiente Salvador, el sello del Espíritu Santo, por decreto de Dios, en el ámbito de la dimensión espiritual, viene sobre ti, y entonces ese sello indica que tú estás en el proceso de ser hecho hijo de Dios y heredero del Eterno. Luego tú te bautizas en agua, ahí puedes recibir la evidencia del Espíritu Santo, inclusive hablar en lenguas, pero viene todavía otro proceso. En el proceso viene un momento mayor, donde viene la investidura del Espíritu Santo sobre tu vida, que te trae poder. Una investidura de poder que tú vas a poder llevar para ser testigo de la obra de Jesucristo, de la Biblia, de lo que ha hecho Dios en tu vida. Así es de que ¿cómo puede hacerle para que el Espíritu Santo me auxilie? Jesucristo nos lo enseña. En el Evangelio que le fue dictado a Lucas en el capítulo 11 y verso 13, la Escritura establece: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué tenemos que hacer?
Entonces sabemos que lo tenemos como un sello, que nos hace una distinción en las dimensiones espirituales y aún en las dimensiones físicas y literales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es decirle: Padre, en el nombre de Jesús, dame de tu Espíritu Santo. Te suplico, dame de tu Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo viene a tu vida y puede hacer que sientas sensaciones gloriosas, hermosas en tu cuerpo. Pero viene, y si tú le pides, Él te va a ayudar a orar. Porque en Romanos 8:26 escrito está: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces empezamos a orar y es tan grande la necesidad, y a veces no sabemos cómo pedir. Debemos pedir y decir: Espíritu Santo, ayúdame, aquí estoy. Y de pronto puede salir de tu interior algún gemido, algo que tú no entiendas, pero dile: Señor, estoy en tus manos. Sujeta tu mente y tú lleva tus pensamientos a Dios y dile: Señor, yo recibo de ti. Ahí que es importantísimo que nosotros podamos decir: Espíritu Santo, ayuda. Una vez que se lo has pedido al Padre, cree que el Padre nos da de su Santo Espíritu. Cree que el Espíritu Santo está contigo. Y entonces le vas a decir: Espíritu Santo, ayúdame. Porque hay cosas que he pedido pero no he recibido. Hay oraciones que he hecho pero no he visto la respuesta. Así que en ese momento tú dile: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Ayúdame tú a dirigirme como debo hacerlo delante de Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar. Es el Espíritu Santo mismo. Así es que cuando viene y el Espíritu Santo te ayuda, van a suceder cosas gloriosas, porque el Espíritu Santo sabe exactamente cuál es la voluntad de Dios. Y entonces Él te va a ayudar y te va a hacer pedir, te va a ayudar a pedir. El Espíritu Santo te va a usar para que a través de ti pidas al Padre en el nombre de Jesucristo, y esto va a ser en la voluntad de Dios, y entonces tú vas a recibir la respuesta. El Espíritu Santo viene y te va a estar en ti, y a través de ti le va a pedir al Padre. Y Él te va a ayudar, inclusive en la oración de súplica, en la oración para pedir. Él te va a ayudar en todas las oraciones que tú tengas que hacer delante de Dios. ¿Por qué necesitamos que nos apoye, que nos ayude, que nos auxilie el Espíritu Santo? Bueno, porque solamente Él nos va a ayudar a orar, a pedir como conviene. Porque tú te vas a dar cuenta que cuando le pides al Espíritu Santo que te ayude a orar, de pronto tú tenías una idea de orar y Él viene y te ayuda y te cambia la idea y empiezas a fluir en la oración y empiezas a darte cuenta que están saliendo las palabras de tu boca, clamándole al Señor, agradeciéndole a Dios, bendiciendo su nombre. Por eso es la importancia que sea el Espíritu Santo que nos ayude. Porque Él sabe y conoce cuál es la voluntad de Dios para con sus hijos, para los que le claman, para con el mundo. Porque va a llegar el momento en que tú pidas por tu familia, pidas por otros, pidas por tus enemigos, pidas por los que te persiguen, pidas por tanta gente que tú te vas a maravillar de que llegue el día en que porque has perdonado, eres libre, eres sanado y puedes orar por muchos y el Espíritu Santo te va a ayudar. Él está puesto, está dispuesto a ayudarte y al orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, tenemos la respuesta a las peticiones que le hagamos. Entonces es muy importante que tú le digas: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Y cuando tú le pides, Él va a venir sobre ti y entonces tú le vas a pedir que te guíe, que ponga en tu corazón la voluntad del Padre. Y también debes decir: Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Toma el control de mis 24 horas de este día. Toma el control de todo. Toma el control, porque yo soy templo de Dios en el Espíritu. Tú eres templo de Dios en el Espíritu y es necesario que Él tome el templo que es de Él y lo llene
de su gloria, lo llene de su presencia, lo llene de su amor. En el nombre de Jesús, recibe ahora mismo, recibe. Dile: Señor, hoy quiero recibir el toque de tu Santo Espíritu para que me ayude a orar conforme conviene, conforme a la voluntad del Padre. Hoy quiero yo recibir de ti, Santo Espíritu de Dios. Dios Padre, danos de tu Santo Espíritu. Hazlo sentir, Señor, en la vida de cada uno de los que escuchan este mensaje de Jesucristo, del Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros y sobre todos y cada uno un derramamiento del Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, Espíritu de oración y Espíritu de revelación. Así es de que oremos conforme nos apoya y nos guía y nos ayuda el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay otro punto que tú debes considerar en tu oración. No son difíciles. Conforme tú vayas escuchando la palabra, conforme tú vayas disponiéndote a orar, tú te vas a dar cuenta perfectamente. Lo vas a percibir. Lo vas a ver. Que te vas a ir desarrollando en la oración, vas a ir creciendo en la oración, vas a ir viendo cómo Dios te va a ayudar en esas oraciones que tú quieres hacer delante de nuestro Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar, Jesucristo te va a ayudar, pero también Él nos ha dado un arma poderosa. Esa arma poderosa es la palabra que fue revelada por Dios y que fue escrita en la Biblia. ¿Cómo vas a orar? Tú puedes empezar a caminar en ese sentido, caminar en el Evangelio de Jesucristo, para orar conforme a la palabra, porque Él va a contestar tus necesidades, porque tú le vas a pedir algo específico. Si tú necesitas un empleo, le vas a pedir un buen trabajo, un trabajo donde puedas ser de bendición, donde puedas ser el mejor, donde puedas vivir como eres, honesto, leal, fiel, pero un trabajo que bendigas a otros y que seas tú también muy bendecido. Ya sabes, si tienes una enfermedad, pues tú le vas a decir: Señor, yo quiero sanar de esta enfermedad, se llame como se llame. Cáncer, leucemia, diabetes mellitus, ¿verdad? Cuestiones del hígado, cuestión de los riñones, cuestión del estómago, de los intestinos grueso o delgado, de situaciones de estreñimiento, cualquiera, el Señor te va a ayudar. Pero hay ocasiones en que tú debes buscar orar más a profundidad y debes buscar lo que dice la palabra para orar conforme a lo que Dios ha decretado. Si tú y yo oramos conforme a la palabra que emitió Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, si oramos conforme a la revelación que le dio a los apóstoles en el Nuevo Testamento, entonces vamos a orar conforme a su palabra y van a venir nuestras respuestas. En 1 de Juan 5:14, la Biblia dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, nos atiende, nos escucha y nos responde. Así que nosotros debemos buscar orar conforme a su palabra, conforme a lo que está escrito. Y cuando tú oras conforme al decreto de Dios, ¿qué va a suceder? Va a haber la respuesta. Sin embargo, algunos dicen: ¿por qué Dios no me ha contestado si yo creo en Él? Y eso provoca que la gente sienta que anda en un desierto porque no hay agua. Siente que no encuentra la solución. Debemos revisar qué pedimos y para qué lo pedimos. Muchas veces alguien quiere que su hijo solamente sea salvo, ni siquiera para que le sirva al Señor, sino para que el papá y la mamá estén tranquilos, para que el papá y la mamá sepan que está en la iglesia. Pero ellos deben pedir que sea salvo para que pueda recibir los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo, para que él pueda recibir la instrucción y la dirección y llegue a ser un siervo, un servidor de Dios, un hijo de Dios, usado grandemente por el Eterno. Y entonces la bendición se magnifica. A veces pedimos solamente para estar bien. Hemos visto muchos testimonios donde alguien recibe una sanidad y no vuelve a buscar de Dios. Eso a Dios no le agrada mucho, porque Él precisamente por eso hace el milagro, para que sepas que existe, que le amas, que está,
y que quiere que estés con Él, porque si recibes una bendición, Él tiene muchísimas bendiciones que darte a cada uno, en lo personal. Aquí no venimos a luchar para quitarle a alguien más su bendición, no. Aquí venimos porque la bendición ya está decretada de manera personal para cada uno de nosotros. Santiago 4:3 nos da luz, porque a veces no se reciben respuestas a las oraciones. Santiago 4:3 dice: pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjate, dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Entonces aquí podemos ver que no se trata de deleitarnos en la flojera, decir: Señor, hazme rico para no trabajar, o decir: Señor, Dios pone a trabajar, dale un trabajo a mi padre para que yo no trabaje, dale un trabajo a mi esposa para que yo no trabaje, y yo poder deleitarme quedando en la casa. Entonces no vas a recibir la respuesta. Pero si tú dices y oras conforme a la palabra del Señor, nosotros vamos a recibir peticiones. Así es de que yo te invito para que lo hagamos de esa manera, orando conforme a la palabra, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Si tú necesitas algo en lo material, busca un verso o una promesa bíblica, un decreto bíblico que nos respalde acerca de eso, y entonces hazle la petición. Por ejemplo, dice la Biblia que Él es poderoso para llenarte de su gracia, para que tengas todo lo suficiente en todas las cosas para toda buena obra. Tú puedes decirle: Señor, dame de tu gracia. ¿Qué es gracia? Dame tu aprobación. Lléname de ideas creativas. Lléname de sabiduría. Lléname de inteligencia. Lléname de dominio propio. Lléname de los dones del Espíritu Santo. Todo eso forma la gracia que Dios quiere poner en ti, para que tú al desarrollar tu labor diaria, sea en casa o sea afuera, en tu negocio, en tu empresa, en tu empleo, entonces tú vas a tener la gracia, vas a tener gracia, y hay la gracia delante del Padre, la gracia delante de los hombres, y ser lleno de la gracia de Dios. La gracia que encuentras delante del Padre es que eres aprobado porque vives como un hijo de Dios irreprensible. La gracia delante de los hombres es que eres aprobado porque ellos saben que eres fiel, que eres leal, que eres honesto, que haces las cosas, que lo que tú dices realmente lo cumples. Y la gracia de Dios sobre ti y sobre mí es las habilidades preciosas que Él nos da para caminar sobre esta tierra. Dice que Él en su gracia a un hombre en el Antiguo Testamento le dio el hacer inventos, le dio el poder desarrollar las vestiduras sacerdotales conforme al diseño divino. Entonces Él derrama gracia sobre ti para que tú tengas la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, y puedas tener todas las cosas que Él quiere que tú tengas para las buenas obras que ya Dios ha preparado de antemano. ¿Por qué oramos conforme a su palabra? Porque Él mismo en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios, Él va a respaldar su palabra siempre. Su palabra, Él la va a respaldar siempre. Y sabes, es algo bien impresionante. El decir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios mismo está adquiriendo un nivel de decreto y un nivel de obligación de que su palabra se tiene que cumplir. No es a ver si se cumple. No es como tú y yo a veces lo veíamos como promesa. No, es un decreto. Este es un decreto. Él lo declara. Y Él va a respaldar lo que Él ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, si tú y yo pedimos conforme a la palabra de Dios, Él la pondrá por obra. Te voy a dar otro pasaje bíblico. Jeremías 1:12. Te doy otro pasaje bíblico. Jeremías 1:12. Me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Él apresura. ¿Cómo puedo yo lograr que Dios apresure su palabra para que se ponga por obra? Como te lo hemos dicho, buscando vivir como hijo de Dios, buscando servirle, buscando cada día estar cerca de Él, sea en tu casa, en oración, en alabanza, en una buena comunicación, en una buena relación familiar. ¿Cómo podemos
leyendo la Biblia, conociendo su palabra precisamente, sirviéndole en la iglesia, siendo un excelente empleado, un excelente patrón, un excelente empleador, un excelente servidor público, un excelente servidor en la iniciativa privada, en cualquiera de las áreas. Tú puedes alcanzar que se apresure la palabra del Señor obedeciéndole a Dios. Detrás de la obediencia, o junto, mejor dicho, con la obediencia, viene la bendición. Tú obedeces su palabra y su palabra se cumple. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo grandes cosas. Y Él apresura su palabra. No te alejes más de Dios. No permanezcas bajo ese manto de no querer. No permanezcas bajo ese manto que tú has tenido o que alguien te puso. ¿Para qué vas? No vayas, no pasa nada. A mí no me funcionó, no ha funcionado. Esto es de perseverancia, de constancia, de siembra, de regar la siembra y de levantar la cosecha igualmente. Dice la Biblia que el agricultor siembra y espera pacientemente. El que siembra hortalizas espera por corto tiempo, pero la hortaliza dura poco. El que siembra granos espera un poquito más. Y el que siembra frutales espera un poco más. Entonces, cada uno debe esperar el sembrar y el cosechar. Pero entre el sembrar y el cosechar hay una serie de acciones. Hay que cuidar lo que siembras, hay que regar lo que siembras, hay que espantar en los sorgales, en los trigales, a los cuervos. Tienes que cuidar, porque a veces inclusive la cosecha está hecha y la gente se descuida. La cosecha está para recogerse y la gente se descuida y no la recibe. Pero si tú permaneces alerta y buscas en Dios, tú vas a poder levantar la cosecha de lo que tú has sembrado, porque así dice la Biblia, que el que siembra va a cosechar, y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, y el que siembra escasamente, escasamente segará. Si alguien trabaja 1 hora va a recibir un salario, si alguien trabaja 8 horas va a recibir un salario diferente. Si alguien trabaja un día es un salario, si alguien trabaja las 40 horas de la semana o el régimen que ha acordado, va a recibir su salario completo. Así es que Él respalda su palabra. Oremos conforme a su palabra para que sembremos conforme a su palabra. En Romanos 3:4 establece: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Está en 2 de Corintios 1:20. Te voy a dar, mira, otra de las razones por las cuales debemos orar conforme a la palabra es que Dios contesta las oraciones por su integridad. Porque Él lo que dice lo hace. Lo que está escrito, Él lo reitera, Él lo establece. Él lo va a cumplir. Dios se ha comprometido y Él siempre va a hacer lo que su palabra dice. Así que yo te invito, acuérdate, Dios es íntegro y Dios lo que dice, Él lo hace. Lo que Él ha decretado es una realidad. La integridad de Dios es total y todo lo que Él establece, Él lo hace. Así que yo te invito para que tú ores conforme a la palabra. Vamos a ir terminando. Para que tú ores conforme a la palabra, te voy a dar 4 pasos. Número 1, decide lo que tú quieres de Dios. Recuerde lo que hablamos al principio de esta sesión. Es necesario ser específico, sin indecisiones. Estar seguro de lo que desea pedir. Número 2, busque en la Escritura para que esta sea base de su petición. Busque un decreto de Dios que incluya lo que usted le va a pedir al Señor. Y ahí es donde se viene a veces, ¿y cómo puedo yo encontrar una respuesta si yo quiero que mi hijo sea salvo? Bueno, Jesucristo dice que Él dio su sangre para el perdón de pecados.
Porque Él quiere que muchos vengan al arrepentimiento. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso la recomendación va a ser siempre que usted lea la Biblia. Subraye la Biblia, no va a pecar por ello. Saque apuntes de la Biblia. Y usted va a encontrar inclusive Biblias que le van a decir cuando usted necesite esto. Aquí hay pasajes bíblicos que le ayudan. Busquen una librería cristiana y usted ahí puede encontrar muchas ayudas que le van a simplificar el trabajo, pero lo mejor es que usted vaya descubriendo. Es glorioso cuando tú vas leyendo y vas descubriendo y vas encontrando respuestas de parte de Dios. Así de que usted busque el decreto que relaciona a su petición con lo que Dios ha determinado, con lo que Dios ha establecido. Porque escrito está. Cuando usted ve lo que Jehová Dios dice, usted puede decir escrito está. Cuando usted ve lo que Jesucristo dice, lo que el Espíritu Santo dice, lo que Él revela a través de los apóstoles y profetas en la Biblia, usted puede decir escrito está. Y decirle: Padre, tu palabra dice que tú quieres que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Jesucristo, tú ya pagaste por los pecados. El precio ya está pagado. Para pago de pecados nadie puede pagar los pecados. El precio ya está pagado. Y así tú puedes ir buscando tópicos. Hay estudiosos de la Biblia que han encontrado miles de decretos de bendición en la Biblia. Y estos vienen para trabajar en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tus sentimientos y aún en tu intelecto. Así que créalo, escrito está. Recuerde usted que Jesucristo venció al enemigo. Jesús, cuando estuvo sobre esta tierra, venció al enemigo con el escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así es de que yo le invito para que de verdad usted tome su Biblia, diga, es más, si quiere y tiene la necesidad, busque, empiece a buscar, así como aquella mujer del flujo de sangre. Ahí está, Jesucristo le dijo: tu fe te ha salvado. Pídale específicamente al Señor. Yo le invito y usted va a ver las respuestas. Entonces pídale al Señor. Dice Jesucristo en el libro de Juan, en el evangelio que le revelaron a Juan, el Espíritu Santo, Dios mismo se lo reveló: nada habéis pedido en mi nombre hasta hoy. Pedid en mi nombre y se os dará. Así que pídale con confianza, acérquese a Él, deleítese en que hay alguien a quien puede pedirle en cualquier lugar donde usted se encuentre. Donde usted esté, Dios está y se manifiesta cuando usted lo busca. Así que yo le invito para que usted le busque al Señor con todo su corazón. La número 4 dice: crea usted que recibe la petición que ha hecho a Dios. En Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por lo tanto, cuando usted ore, recuerde que le va a pedir al Creador del universo. Le va a pedir al eterno Dios, a Jehová Elohim, en el nombre de Jesucristo. Usted le va a pedir, levante sus manos, derrame sus lágrimas, porque a veces la necesidad es tan profunda que tenemos que derramar nuestras lágrimas. Había una mujer que se llamó Ana, que no podía tener hijos, y ella llegó al templo y derramó sus lágrimas, derramó su alma delante de Dios. Derrame su alma. Si eres hombre, tienes glándulas lacrimales y Dios te las puso. Le comento algo: muchos hombres se mueren del corazón porque les enseñaron que un hombre no debe llorar. Delante de Dios el más pintado llora, delante de Dios el más fuerte llora, delante de Dios ante tanto amor divino y eterno. Él te hace sentir esa necesidad y vas a sacarlo y vas a ser sanado también. Entonces derrama tu alma, derrama tu corazón, acercándote a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, y pídele con todo tu ser, pídele con toda tu alma, pídele, dile: Padre, en el nombre de Jesús. Mire, una forma en que usted puede hacer la oración es el Padre Nuestro. Otra forma también es decirle: Señor, perdona a los que me han ofendido. Es más, le invito, hagamos esta oración. Padre Celestial, yo perdono a todos los que me han ofendido. Y te pido, Dios, que me perdones los pecados, iniquidades y transgresiones. Señor, recibo a Jesucristo como mi Salvador único y suficiente. Creo que resucitó de los muertos y que está a la diestra del Padre como mi abogado excelso. Y Jesucristo, en tu palabra dices, siga orando, diga: Jesucristo, en tu palabra dices que todo lo que te pida creyendo lo recibiré.
Dile, ayúdame a consagrarme a ti. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a amarte. Ayúdame a sentir tu presencia. Cristo Jesús, envuélveme en tus brazos. Y la paternidad de Dios viene sobre tu vida. Diles, Padre Celestial, derrama de tu paternidad sobre mí. Esa paternidad, Señor, que solamente viene de tu presencia. Esa identidad que me das como hijo de Dios, venga sobre mi vida. Dile, Señor, perdono a todos los que me han ofendido. Me arrepiento de todos mis pecados. Recibo tu perdón. Me autoperdono. Ya no seré igual. Dile, Señor, renuncio a toda palabra confesada negativamente. Y dígale, Dios, hoy te quiero pedir. Y dígale al Señor específicamente lo que usted necesita. Ahí donde está, yo te invito, dilo. Dile, Señor, te necesito. Señor, soy un menesteroso, soy un necesitado. Necesito tu presencia, necesito de tu gracia, necesito de tu amor, necesito sanidad, necesito sabiduría, inteligencia, conocimiento, necesito discernimiento. Dile al Señor que necesitas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta preciosa oportunidad de poder venir y declarar tu palabra, Señor, a través de estas ondas radiales. Yo te agradezco, Padre, y pongo en tus manos a cada uno de los que ahora mismo siguen orando. Levanta tus manos y clámale al Señor y quédate orando. Quédate orando, escuchando la música y sigue adorando al Señor. Te hablaremos de la oración para pedir, de la oración para agradecer, de la oración para alabar, para adorar, para inquirir. Pero hoy pídele al Señor y Él fluye ahí donde estás. Gracias, Dios, por estar fluyendo a cada uno de estos hombres, a cada una de estas mujeres, a estos adolescentes, a estos jovencitos, a estos niños, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Señor Jesucristo, tú veniste sanando toda dolencia y todo dolor, y en el nombre de Jesús, Padre, enviamos palabra de sanidad sobre estas personas, Señor, aún sobre aquellos que se sienten tras rejas. Señor, que tú los bendigas en grande manera en el precioso nombre de Jesús. Bendito Padre, dejamos todo en tus manos, declarando lo que Jesucristo, Señor, te pedía. Y Él declaró y dice, Señor, te pido por ellos y por los que han de creer por la predicación de ellos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Te pido, Señor, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en el Padre nuestro Jesucristo dice, guárdanos del mal. Señor, guárdanos del maligno. Guárdanos de toda maldad, Señor, guárdanos de las tinieblas. Y Espíritu Santo, tu presencia está con nosotros, tu presencia está en medio nuestro, tu presencia nos bendice. Gracias, Dios. Gracias, Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Soy Eleazar Calvillo, pastor de Ministerios Internacionales Cosechadores del Pacto. Comunícate a nosotros a los teléfonos que estamos publicitando aquí y también vía internet a Radio Fidelidad Salamanca 97.3. Recibe un abrazo y que mi Dios, que es tu Dios, eterno y soberano, sublime y excelso, tu sanador, el dador de la vida, el sustentador, el proveedor, el que vigila la noche, el que vigila y edifica la casa, te bendice en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ministerios Internacionales Cosechadores del Pacto presentó su programa Ceñidos con la Verdad con el pastor Eleazar Calvillo. Estamos para atenderte en la calle Soria número 120 en la colonia Guanajuato. Comunícate con nosotros al 461-133-5069 o al 464-64-66-930. Sintonízanos todos los viernes y sábados a las 11 de la mañana, aquí en la estación que une a la familia, Radio Fidelidad 97.3 de FM. Dios te bendiga. Hasta pronto.